Hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura, de estudio de la palabra de Dios. Marcos capítulo número 3. Una de las cosas características de Marcos es que va directamente hacia el mesianismo y la divinidad de Jesucristo. Directamente. El capítulo número 1, versículo número 1. Y Marcos no es como Mateo y como Lucas, que hablan acerca, por ejemplo, de la infancia, acerca de quién fue la mamá, quién fue el papá, quiénes fueron los medios hermanos de Jesús. Realmente es nulo, es prácticamente. En este capítulo vamos a encontrar una referencia a María y a los hermanos o medios hermanos de Jesús, y es algo que pasa realmente en el Evangelio de Marcos sin mucha trascendencia. Es mínimo lo que se menciona de la familia de Jesús en el Evangelio de Marcos. ¡Pum! Directamente al mesianismo, hacia la divinidad. ¿De qué se trata eso? Así que, sin más por introducción, Marcos capítulo número 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 2 sanó, verdad? Y habían allí escribas y bueno, fue realmente una discusión porque el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa en esta sinagoga con el hombre de la mano seca. Verso 2. Y le acechaban para ver en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y pon en medio. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Ya a este no le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, sino fue otra estrategia. Pero ellos callaban ante esta pregunta. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Entonces mirándolos alrededor con enojo, pero también entristecido por la dureza de su corazón, terrible, qué triste, dijo al hombre, extiende tu mano, él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Los poderes religiosos, los poderes económicos, los herodianos eran los de la corriente del rey Herodes, que era gente muy pudiente, con mucha economía. Entonces encontramos que todos los poderes políticos, religiosos, económicos se juntaron y se estaban juntando en contra de nuestro Señor para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Los esquivó y tenemos lo que se conoce el ministerio en toda Galilea y aún más allá de Galilea, en territorio que no era judío. De Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él, o como dicen en otras partes, con tan solo tocar el borde de su manto, nada más. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Los espíritus inmundos, mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. No quería nada de publicidad por parte de los espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque los diablos, los demonios, siempre van a querer mal usar la verdad. Desde el huerto de Edén, desde el huerto, seréis como dioses. Esa es una de las promesas y que se han tragado desgraciadamente demasiada gente y hasta cristianos, ¿verdad? De querer ser como Dios, ¿verdad? Creando y haciendo cosas, decretando cosas y ¡pum! Cambiando, ¿verdad? Como mágicamente las cosas. Cuidado con esos engaños. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo,
a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Qué carácter tendrían estos hijos del trueno? Terrible. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y estos eran los 12 y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Tanta gente que se acercaba buscando alguna sanidad del Señor, porque fluía de Él el poder, el amor, la misericordia, la sanidad. Aleluya. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Vinieron los suyos, expresión posiblemente de la familia. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaban fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola. Jesús les decía, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Porque realmente era algo tremendo que los endemoniados salían y gritaban y hacían una cosa terrible, y gritaban y decían, este es el Hijo de Dios que tienes contra nosotros. ¡Wow! Terrible cosa, ¿verdad?, que estaban viendo. Y el Señor les dice, pues es que no es posible que un reino dividido pueda prevalecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear a sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Blasfemia contra el Espíritu Santo, único pecado que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, como les decía yo, de las pocas veces o mínimas veces que se menciona en este evangelio, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu mamá y tus hermanos están afuera y te buscan, tus medios hermanos. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, refiriéndose a sus discípulos, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Momentos en los cuales donde la madre y los hermanos de Jesús no habían comprendido. Esto cambió radicalmente, ¿verdad? No solamente lo sabemos, ¿verdad?, por toda la doctrina católica de la Virgen María, sino que encontramos en el libro de Hechos, por ejemplo, que ese Santiago que estaba al frente de la iglesia era medio hermano de Jesús, según los críticos, ¿verdad?, estudiosos, y aún la carta de Judas, ¿verdad?, que tenemos al final del Nuevo Testamento, también era de medio hermano de Jesús, ¿verdad? Cambió radicalmente. Entonces estamos viendo cómo nuestros conceptos, nuestras creencias, caminando, siguiendo a Jesús, son transformados. Y yo espero y te deseo que ese sea tu experiencia, que de no saber quién Jesús, o pensar, Jesús es Dios, pero ¿qué significa que Jesús es Dios? ¿Verdad? O que Jesús es un Mesías, o el Mesías convertido. ¿Qué significa eso? Así que mis mejores deseos es que vayas descubriendo, caminando con Jesús, con el Espíritu Santo, con el Padre Eterno, y que vayas descubriendo que tu luz ilumine tu vida, te llene, te fortalezca a ti y para bendición tuya y de los que te rodean. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.